Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Tenemos una vez más el privilegio de examinar la palabra de Dios y nos encontramos en Lucas 6 y continuamos nuestro estudio biográfico basado en la vida de los 12 hombres que Cristo escogió para ser sus apóstoles. Discípulos primero, por supuesto, y apóstoles más tarde. Estos 12 representantes oficiales del Señor Jesús para ser la primera generación de predicadores del Evangelio. Capítulo 6 de Lucas, donde se nos da una de las listas de los nombres que formaron parte de este grupo tan importante. Sin duda estos hombres constituyen un capítulo sumamente importante en la historia del propósito redentor de Dios en el mundo. Los apóstoles, nos dice el Nuevo Testamento, constituyen el fundamento doctrinal de la iglesia, siendo Cristo, ustedes recuerdan las palabras de Pablo, siendo Cristo la piedra angular de ese edificio, Efesios 2:20. No hay base, fundamento doctrinal sin los apóstoles del Señor Jesucristo. El papel de estos hombres en el establecimiento de la iglesia no se puede subestimar. Su ministerio fue clave en el cristianismo. Ustedes recuerdan allá en el capítulo 2 de Hechos, cuando la iglesia por primera vez viene el Espíritu Santo, la iglesia se establece, nos dice que esos primeros aproximadamente 3,000 creyentes en el Señor Jesucristo se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. La importancia de esta base, este fundamento doctrinal de los apóstoles. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que no habría iglesia, no habría Nuevo Testamento, ni existiría un cristianismo sin el ministerio de estos 12 hombres. Uno podría esperar, sin embargo, que de un grupo de importancia tan vital como fue este grupo de 12 hombres, hubiera habido entre ellos individuos realmente sobresalientes. Hombres de tremenda reputación, de tremendo respeto en el contexto social o el ambiente religioso o político del cual ellos salían. Pero lo que hemos notado a través de este estudio, que es que si existe un hilo común entre ellos, no fue una excelente reputación en ninguna de estas áreas, sino que fueron, ¿qué? Hombres comunes y corrientes sin ninguna reputación que los recomendara para la obra a la cual fueron llamados. Y esto debe traer aliento a nuestros corazones, lo hemos mencionado tantas veces. Dios usa en la extensión de su reino a personas como tú y yo, personas comunes, personas corrientes. Hemos visto en el estudio de estos hombres que los 12 apóstoles se dividían en 3 grupos de 4 cada uno. En el primer grupo vimos a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El primer cuarteto, diríamos, en este grupo de 12. En el segundo grupo examinamos las vidas de Felipe, Bartolomeo o Natanael, como también se llamaba, Mateo y Tomás. Y hoy llegamos al último grupo: Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, el traidor. Aunque el Señor escogió a los 12, cada uno de estos grupos tuvo una relación especial con el Señor Jesús, una relación hasta cierto punto distinta. El primer grupo gozó de una comunión íntima con el Señor. Los vemos, los observamos a través de los evangelios. El segundo grupo fue tal vez un poco más distante a su intimidad, su relación con el Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a este último grupo, notamos que tal vez se encontraba en la periferia de estos 12 apóstoles en su relación con el Señor Jesucristo. Particularmente, obviamente, Judas, quien ni siquiera
era un individuo que se había convertido, era un falso apóstol, un inconverso entre los 12. Esta mañana enfocaremos nuestra atención en Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, y Judas, hijo de Jacobo. La próxima semana vamos a estudiar a Judas Iscariote. Cuando observamos el material registrado sobre estos tres, inmediatamente notamos que el material es muy escueto y muy limitado. Una vez más vemos que estos hombres no fueron personajes importantes de su época, sus virtudes no son notables y sus habilidades aún menos. Los evangelios no presentan grandes logros ni tareas sobresalientes en ninguno de estos hombres. Lo único que podríamos subrayar como importante, tal vez sobresaliente entre ellos, fueron las confesiones de Pedro en cuanto al Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan la famosa confesión, cuando el Señor hace la pregunta, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Pedro dice, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podríamos anotar o subrayar eso realmente fue sobresaliente, pero el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, y sin embargo lo que acabas de decir no viene de ti, sino de aquel del Padre, quien te lo reveló. O sea que ni siquiera eso era algo que le pertenecía a Pedro. Estaba pensando en otro evento tal vez importante y sobresaliente en el mismo varón, Pedro, es cuando él caminó sobre el agua. Y lo hizo por un corto trecho mientras su mirada estaba fija en el Señor y pronto comenzó a hundirse. El punto es que en ningún momento el Nuevo Testamento nos subraya logros impresionantes de cada uno de estos hombres. Personas comunes, personas corrientes, con la excepción de Pedro y Juan. Y por supuesto más tarde Pablo, que es el último de los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles no nos dicen nada acerca de ellos, de los 12, y el registro, por supuesto, Hechos, todo el libro de Hechos es el registro de los primeros 30 años de la iglesia, y sin embargo no vemos en este registro que haya mención o explicación del ministerio de los apóstoles, como dije, con la excepción de Pedro y Juan, sino que se pierden en la oscuridad, se pierden en la historia. Sabemos que fueron predicadores, sabemos que fueron enviados por el Señor Jesucristo y que predicaron el Evangelio en el mundo conocido de ese entonces. Sin embargo, lo que sabemos de ellos es a través de historiadores y la tradición de la Iglesia. Entonces, los Evangelios se limitan a presentarnos un corto periodo en la vida de estos individuos, que fue un periodo de capacitación, así como Marcos 3:14 nos dice que el Señor designó a 12 para que estuvieran con Él y después enviarlos a predicar. En un sentido, no estamos examinando a héroes de la fe en los Evangelios, no lo fueron. Estos hombres eran lo más común y lo más corriente. Si existiera una lista o en un libro una lista de personas corrientes en la historia de la humanidad, yo pienso que estos 12 posiblemente encabezarían esa lista. Personas sin distinción. Y eso, como ya dije, ese es el tipo de persona, gracias a Dios, que el Señor utiliza en su gloria. Bueno, esto nos debe animar, ¿no es cierto? Que el hecho de que Dios utiliza a personas tan comunes como ellos. Creo que es importante observar algo del contexto espiritual de los discípulos de Jesús antes de continuar con este último grupo que acabo de mencionar. Vamos a abrir nuestras Biblias por unos minutos al capítulo 6 de Juan, donde observamos tal vez una ilustración de la condición espiritual de los discípulos de Jesús, aquellos que seguían a Jesús, y la obra que el Señor tenía que realizar en sus corazones. Una cosa es notable en esto, es que había muchos discípulos, multitud de discípulos que seguían a Jesús, pero muy poquitos convertidos. O sea, el Señor Jesús tenía una multitud de seguidores. En un sentido, todos ellos eran discípulos del Señor,
La palabra discípulo en griego, mathetes, simplemente quiere decir eso, discípulo, pupilo, alumno, aprendiz. Esa es la idea. Y muchos aprendices, muchos pupilos seguían a este rabino que era el Señor Jesús. Los milagros y las señales del Señor en particular habían atraído a muchísima gente. El Señor estaba continuamente rodeado por estas personas, multitudes que le seguían, y sabemos que a menudo para poder enseñarles Él se retiraba, se subía en una barca, se distanciaba de la playa unos metros y comenzaba a instruir a estas multitudes. Otras veces, para poder tener un respiro de esta muchedumbre, el Señor Jesús se retiraba, nos dice los evangelios, a un lugar solitario donde descansaba, oraba, pero las multitudes continuamente le acosaban, le seguían, le buscaban. Muchos le seguían, como dije, pero pocos realmente le conocían como su Señor y su Salvador. No hay duda que Cristo fue un maestro muy, muy popular, pero su popularidad residía justamente en sus poderes sobrenaturales. La gente venía a Él porque Él podía sanar, Él podía dar de comer, Él podía echar afuera demonios, y la gente estaba impresionada por este rabino que podía hacer tales señales. Es interesante aún hoy, ¿no es cierto?, observar cuántas iglesias, y ahora otra vez me refiero a mis viajes, cuántas iglesias y centros evangélicos existen a través de todo este hemisferio que son grandes. Realmente atraen a multitudes. Muchas personas asisten a estos lugares. ¿Por qué se encuentran ahí? ¿Por qué se encuentran en estos lugares? Mucha gente asiste a estos lugares, pero cuando uno analiza las razones, podemos observar que la gente va a estos centros, a estos lugares, porque se impresiona por el bullicio que ahí existe. A veces la gente se impresiona por los aparentes milagros que allí se llevan a cabo. La gente no se congrega allí para aprender la palabra de Dios, sino para recibir algún milagro, recibir alguna sanidad, recibir tal vez, si no una sanidad, por lo menos una inyección de euforia emocional que los mantenga hasta la próxima reunión en la cual ellos una vez más van a asistir. Las grandes multitudes no son necesariamente indicación de éxito o crecimiento espiritual. Y cuando vemos particularmente los evangelios, notamos que el Señor Jesús nunca se impresionó con las multitudes, en ningún momento. Y notamos en este capítulo 6 de Juan que el Señor Jesús, a través de su enseñanza, comienza a achicar las multitudes, a hacerlas más pequeñas. Y la razón es porque Él no les decía ni les enseñaba aquello que ellos querían escuchar, sino que sus palabras, como vamos a ver, fueron palabras duras. La gente comenzó a rechazarle. Sus demandas se hacían intolerables para la mayoría de estas personas. Esta es una de las ocasiones cuando Jesús está enseñando en la sinagoga de Capernaum y pronuncia estas palabras. Capítulo 6 de Juan, estamos en el versículo 53, donde dice el Señor, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Obviamente el Señor no está hablando en términos literales. Obviamente el Señor Jesús no está diciendo que tenían que convertirse en caníbales para tener vida en ellos. El Señor está diciendo, sin embargo, que lo que ellos escuchaban por parte de Él debía ser recibido y aceptado en su totalidad. Todo lo que Él era y todo lo que Él enseñaba tenía que ser
recibido. El Señor está diciendo, vosotros tenéis que aceptarme en mi totalidad, mi humanidad, mi deidad, mi sacrificio, mis enseñanzas. Y si no recibís eso, no tenéis vida en vosotros. El Evangelio real demanda absoluta sumisión al señorío de Cristo. Lo hemos enseñado, lo hemos visto de tantos ángulos. Es obvio que Cristo debe ser aceptado en su totalidad, no en partes. No dividimos a Cristo como Rey, como Señor, como Salvador, y en el peregrinaje de nuestra experiencia cristiana lo vamos aceptando en compartimentos. No, lo aceptamos a Cristo por todo lo que Él es, desde el comienzo. Obviamente que en el transcurrir de nuestra vida cristiana entendemos más y más acerca de sus demandas, entendemos más y más acerca de su enseñanza. Pero cuando venimos a Él, nos rendimos a Él por todo lo que Él es. Nos sometemos a Jesús. Noten que estos discípulos que le seguían no estaban muy convencidos. Nos dice el versículo 60 del capítulo 6, al oírlas, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es lo que está diciendo, o lo que están diciendo ellos, lo que está ocurriendo. La multitud de sus discípulos o seguidores estaban muy gustosos de recibir milagros, de recibir sanidades, de recibir liberación de demonios, comida gratis, como el Señor había manifestado y les había enseñado. Pero no estaban dispuestos a someterse a Él totalmente. Todo lo que Él era y todo lo que Él requería. Estos dijeron, no, esta palabra es muy dura. La palabra dura ahí es esclerosis, de donde obviamente sacamos términos en castellano como arterioesclerosis, que es que el endurecimiento de las arterias. Y el Señor, esta gente está diciendo, tus palabras son durísimas, son ásperas, son secas. No podemos aceptarlas. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dice, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? La palabra es escandalizomai, de donde sacamos también nuestra palabra castellana, escandalizarse. ¿Esto os escandaliza? En otras palabras, ¿esto os hace tropezar y caer? ¿Es esto lo que impide que tengamos una relación? Vosotros no creéis que yo vengo del cielo. Ese era el problema de estos discípulos. Lo aceptaban como rabino, lo aceptaban como maestro, lo aceptaban como milagrero, pero no lo aceptaban por ser el Hijo de Dios. Dice el versículo 62, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿De dónde venía? ¿De dónde había venido Jesús? De la diestra del Padre. Cristo había venido del cielo. Cristo era Dios hecho carne. El primer capítulo de Juan, versículo 14, 1:14. En el versículo 63 nos dice el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Jesús les dice lo siguiente, a menos que ustedes crean todo lo que yo les enseño y acepten esas palabras que son vida, no tendréis vida en vosotros. Y el versículo 64, el Señor sabía que había gente que no creía en Él. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Obviamente el Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, conocía quién realmente creía en Él y quién no. En el versículo 65 ahora el Señor Jesús les enseña que a menos que Dios abra el corazón y convenza de pecado, nadie puede creer. Por supuesto, esta es la obra soberana de Dios en el corazón de un individuo. Sin embargo, la Biblia también nos enseña, y el Señor lo demuestra, que cada individuo es responsable por recibir la palabra de Cristo.
Es responsable, somos responsables. Sin embargo, nos dice el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere o si no le fuere dado ¿de quién? Del Padre. El Señor tiene que abrir el corazón. Ya en el versículo 44 del capítulo 6, Cristo había dicho, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Cristo a menos que Dios Padre lo traiga. La enseñanza de Jesús y sus implicaciones no aumentaron el número de las multitudes, sino que hace que este número se haga cada día más chico. El versículo 66 nos indica eso claramente. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos que se apartaron de él y ya no andaban con él. Esta es la forma de distinguir entre lo falso y lo verdadero también. Cristo no buscaba multitudes, ¿notaron eso? Cristo no estaba impresionado con las multitudes, sino que Cristo buscaba a personas que realmente le amaran y se sometieran a Él. Hay un movimiento hoy en la iglesia evangélica que se llama Movimiento de Iglesia y Crecimiento. Y estamos conscientes de que el Señor quiere que personas vengan al conocimiento de Él, en salvación. Nos dice primera de Pedro 2:5 que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios no nos llama a crear mega iglesias. Dios no nos llama a buscar multitudes, sino que Él nos llama a fielmente predicar el Evangelio, y el número de los que se convierten es cosa ¿de quién? De Él. Lo vemos claramente expresado a través de las palabras de Lucas allá en Hechos 2, cuando nos dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día al número de ellos, los discípulos, los que iban siendo salvos. El número es de Dios. La cantidad de convertidos queda en sus manos. La responsabilidad nuestra es simplemente predicar fielmente la palabra del Evangelio. Por eso es que en el versículo 67 el Señor ahora se dirige a este grupo pequeño. Cuando vio que la mayoría se iba y lo abandonaba, se dirige a ese grupo de 12 y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Este es el grupo que Él había escogido para que estuviera con Él y capacitarlos, para después enviarlos a predicar. Y le dice a ellos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Por supuesto que el Señor sabía la respuesta que ellos le iban a dar. Simplemente Él quería causar, o quería, mejor dicho, obtener de ellos esa confesión. Y como siempre, el que habla es Pedro. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, el grupito, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con la excepción de Judas, los 11 habían creído. El capítulo 70 y 71 nos dice que acerca de Judas, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Noten que ni siquiera le llama creyente, le llama discípulo, le llama diablo por lo que era. Judas estaba siendo guiado por Satanás mismo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Hablaremos de él la próxima semana. Pero noten que solamente un grupito muy reducido de esta multitud de discípulos realmente estaba convencido de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, de que Él tenía palabras de vida eterna. Y nosotros, dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Nosotros sabemos quién eres tú. Y por supuesto el Señor iba a usar a este grupito de una manera excepcional. Aunque, como dijimos, no había en ellos algo excepcional. Hoy llegamos a este último cuarteto.
entre los discípulos, los últimos 3 de los 11 creyentes. El falso lo veremos la próxima semana. El primero de este grupo se llama Jacobo, hijo de Alfeo. Lucas 6:15 nos dice eso. Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Quién es este hombre? ¿Qué sabemos de él? La verdad es que no sabemos casi nada. Casi nada. Su nombre no sobresale en ningún lugar, en ninguna lista. Su nombre Jacobo, ya hemos visto, era un nombre común en Israel, aún en este grupo de 12 discípulos. Ya vimos a Jacobo, hermano de Juan, y a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Era un nombre común. No sabemos nada de Alfeo, su padre. No tiene nada que ver con ser feo o lindo. Así se llamaba su padre, Alfeo. No Alfeo, sino Alfeo se llamaba su padre. En Marcos 15:40 vemos que Jacobo también es llamado el menor o el pequeño. Fíjense, Jacobo el menor, Marcos 15:40. La palabra en griego menor es micros, de donde sacamos nuestra palabra micro, microonda, que quiere decir pequeño. Este Jacobo es Jacobo el pequeño o el chiquito. ¿A qué se refiere esta descripción? Puede ser una referencia a su estatura, posiblemente sea una referencia a su edad. Este Jacobo el pequeño o el menor. Pequeño Jacobo, o tal vez entre los discípulos Jacobito. Posible que el equivalente haya sido ese, Jacobito. Ven para acá, Jacobito. No podemos estar seguros, pero pensamos que tal vez esta descripción se refería al hecho de que Jacobo era una persona tal vez baja, tal vez joven y posiblemente callada. Es muy posible que el menor, el pequeño, el chiquito, haya sido su sobrenombre. El punto es que Jacobo, por nombre o por reputación entre los discípulos, no sobresalía. Era un pequeño, el menor, el chico. Es obvio que no fue un líder entre ellos, no buscó prominencia, no se distinguió, no demostró ningún discernimiento espiritual. Lo que sí sabemos de este Jacobo es que el Señor lo escogió para ser apóstol. Fíjense, lo llamó a ser apóstol, lo cual nos indica que fue enviado a predicar. El Evangelio quedó en sus manos, fue emisario del Señor Jesucristo para predicar las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Y eso lo hace significativo. La tradición histórica nos dice que este Jacobo predicó el Evangelio en Persia, lo que hoy es Irán, y fue eventualmente rechazado y crucificado por su fidelidad a Cristo. Un hombre pequeño en reputación, convertido en un apóstol del Señor. En Marcos 2:14 leemos algo acerca de este Jacobo, o por lo menos nos llama la atención al nombre de Jacobo de Alfeo. Fíjense, no lo menciona él, pero fíjense lo que dice. Marcos 2:14. El Señor Jesús va en camino y al pasar vio a Leví. ¿Quién era Leví? Mateo. Y después dice ahí, ¿hijo de quién? De Alfeo. Sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. No podemos decir con dogmatismo, pero ¿será posible que Jacobo y Leví hayan sido hermanos? ¿No sería algo descabellado en concluir, ya que aún en esta banda de 12 apóstoles había 2 parejas de hermanos ya? No sabemos. El punto es que Alfeo era el padre de Jacobo, y Alfeo tal vez él mismo era el padre de Leví, o había 2 Alfeos, no sabemos. Otro punto interesante, tal vez en cuanto a conjetura, especulación,
es lo que leemos en Juan 19:25, donde nos dice el evangelista Juan, en el momento de la crucifixión: por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, la hermana de su madre, otra María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Las tres Marías estaban ahí. Ahora, ¿por qué me refiero a este pasaje? Bueno, algunos eruditos piensan que esta palabra Cleofas, o este nombre Cleofas, era un derivado o otra forma del nombre Alfeo. Esta era esposa de Cleofas, o algunos dicen esposa de Alfeo. Sé que estoy especulando, pero si Jacobo es hijo de Alfeo, o hijo de Alfeo es hijo de María, la esposa de Cleofas o Alfeo, esto haría que el Señor y Jacobo, hijo de Alfeo, hayan sido primos. No sabemos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, todo esto para subrayar el hecho de que nuestro trasfondo no es importante. Realmente no es importante. No importa nuestro trasfondo familiar o educacional o social, lo que importa en el ministerio es quién es el que llama y a quién representamos. Este Jacobo representaba a Cristo Jesús. No sabemos si estaba relacionado a él o no, representaba al Señor. Lo que sí sabemos con certeza, que este Jacobo fue apóstol de Jesucristo, y es todo lo que importa. Al fin y al cabo, cada uno de sus siervos, aún nosotros, somos un mero instrumento. El que hace la obra es Dios. Lo dije antes, pero lo importante no es la vasija de barro, sino el alfarero que forma esa vasija y la usa de acuerdo a su voluntad. Este Jacobo simplemente fue una vasija en manos del alfarero Jesús. Otro personaje en estos tres, el segundo de estos discípulos en este último grupo, Simón, el llamado Celote. ¿Qué nombre, no? Celote. En Mateo y en Marcos, este Juan también este Simón lleva otro nombre. Simón el cananeo, de donde obtenemos, que proviene de una palabra hebrea gana, que quiere decir celoso o apasionado. Celote es también la transliteración de la palabra griega celotes, que es justamente eso, una persona celosa. Ambas palabras se refieren a este hombre, quien era sin duda celoso de la ley de Dios, celoso. Simón sin duda había pertenecido a un grupo de patriotas judíos llamados los celotes, no los elotes, sino los celotes, con Z, los celotes. ¿Quiénes eran estos? Bueno, en la nación había 4 grupos principales en la nación judía. Los fariseos, quienes eran los dogmáticos de la palabra de Dios, los que fastidiosamente interpretaban la ley, eran los fundamentalistas religiosos de la época, los fariseos. Después tenemos otro grupo, que eran los saduceos, quienes eran tal vez los liberales teológicos de la época. Tenemos un tercer grupo, denominado los esenios, quienes eran monásticos de la época, eran personas que vivían una vida austera, separados de la ciudad, allí en el desierto, sin todas las comodidades que una ciudad podía proveer. Eran como los monjes, que hoy llamaríamos monjes en un monasterio. Los esenios. Finalmente había un cuarto grupo, el grupo de los celotes. Este era un grupo político, era un grupo patriota, era un grupo de golpe, era radicalmente opuesto a toda institución o a todo gobierno que se opusiera al judaísmo. Particularmente odiaban en esta época a los romanos, y su función se convirtió en una de terrorismo político. Los celotes surgieron durante la época cuando Palestina estaba bajo el control del Imperio griego. Surgieron en esa
En ese periodo de 400 años, que son 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde surge la revolución macabea, guiados por uno de ellos, uno de los macabeos, de ese grupo de macabeos radicales, políticamente contrarios al gobierno, a Grecia, surge este grupo de celotes. Era un grupo, como ya mencioné, de golpe, y se convirtió en una organización terrorista que buscaba el derrocamiento de Roma en la época en que estamos hablando. También se conocían por otro nombre, los Zacarei. Los Zacarei. Zacaria era una daga corta que estos individuos, estos celotes, escondían en sus ropas y la usaban justamente con el propósito de liquidar a personas tales como soldados romanos o cualquier persona que se identificara con Roma. Venían de atrás y ponían esa daga entre las costillas, traspasando el corazón de la víctima. A eso se dedicaban. Y Simón, fíjense, Simón era uno de estos. Un radical terrorista, me hace acordar a mucho de lo que vemos hoy en la tele, ¿no es cierto? Personas que son fanáticas de su posición religiosa, política, y todo lo que buscan es la destrucción de cualquier persona o grupo que no esté de acuerdo con ellos, liquidándolas. Este Simón era uno de estos personajes. Había venido a Jesús y se había convertido en uno de sus discípulos. Obviamente había dejado su vida anterior. Ya no era un terrorista. Es interesante notar que en este grupo de 12 apóstoles, acuérdense que si había alguien que era odiado en la nación de Israel, ya lo mencionamos, eran aquellos judíos que se habían comprometido con el gobierno romano y extorsionaban a sus compatriotas. ¿Quién era él? ¿Quién era él en el grupo? Mateo, Leví. Leví era un recaudador de impuestos, la palabra es publicano, aquellas personas que levantaban impuestos para el gobierno imperialista de Roma y se guardaban una gran cantidad para ellos mismos. Eran los más odiados de la nación. Fíjense que el Señor llama a este Leví, un traicionero judío, y a un patriota radical terrorista como celote, Simón el celote. ¿Quién, entre paréntesis, no hubiera pestañeado en un segundo de venir detrás de este Mateo y atravesarlo con su daga? Lo hubiera hecho, sin ni siquiera pensar, porque era un patriota real. Qué interesante que el Señor llama en esta banda de discípulos a dos personas tan distintas la una de la otra, que en un sentido es una ilustración de lo que la iglesia de Jesucristo es hoy, ¿no es cierto? La iglesia de Jesucristo está compuesta de personas donde ya no hay distinciones sociales, raciales, distinciones nacionales, ya no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos somos ¿qué? Somos cristianos, pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos a Él. Y en un sentido, esta pequeña banda de discípulos del Señor se convierte en una ilustración de lo que sería la iglesia en el futuro. Simón el Celote, un nacionalista judío que ahora es un discípulo del Señor y pronto se convertiría en un celoso proclamador del Evangelio. ¿Cómo terminó él? Bueno, Eusebio, el historiador, nos dice que Simón llevó el Evangelio a Gran Bretaña. Esto lo aprendí. Egipto, África, y finalmente murió como mártir. ¿Saben cómo? Lo serrucharon en dos, lo partieron en dos. Celoso hasta el fin, celoso por el Evangelio. Aquel que estaba dispuesto a celosamente defender a la nación judía por una causa política, estuvo dispuesto a morir por su Señor, por el Evangelio de Jesucristo. Finalmente llegamos a este Judas, hijo de Jacobo. Judas, Lucas 6:16. Judas, hijo de Jacobo. En Mateo 10:3, su sobrenombre es Tadeo. Y en este Mateo 10:3 también su nombre es Lebeo. O sea que tenía tres nombres.
Era Judas, era Tadeo y era Lebeo. Jerónimo habla de este Jacobo como el trinónimo, o sea, refiriéndose al hecho de que poseía o tenía 3 nombres en el registro bíblico. Posiblemente sus padres le dieron el nombre Judas. ¿Saben qué? Judas es un lindo nombre, precioso nombre. Lástima que lo arruinó aquel. Lo arruinó totalmente. ¿Quién va a llamar a un hijo Judas hoy? Nadie. ¿Usted le pondría a su hijo Judas? No, pero fíjense lo que quiere decir Judas. Jehová guía. Jehová guía. Jehová guía. Precioso nombre. Tristemente es el nombre del traidor, quien, como ya dije, arruina el nombre para todos y para siempre. El nombre Tadeo, otro nombre que tenía este Judas, literalmente quiere decir esto, fíjense, niño de pecho. Fíjense, niño de pecho, Tadeo. Posiblemente este muchachito creció tal vez como un consentido de su mamá, no sabemos. Era un niño de pecho, así le llamaban. Su otro nombre, Lebeo, tenía la raíz en una palabra hebrea que quiere decir niño del corazón. O sea que era el niño de pecho y era el niño del corazón. Posiblemente estos nombres nos dan una indicación de la persona. Judas probablemente era un individuo tierno, un individuo, una persona gentil, tanto en actitud como conducta, tierno. No era un celote, un patriota radical, listo para matar. Todo lo contrario, era una persona gentil. Entonces aquí tenemos a este Judas Lebeo Tadeo, un hombre de quien tampoco sabemos mucho. Juan 14:22 expresan las únicas palabras registradas en toda la Biblia que proceden de la boca de Judas. Dice Juan 14:22, Judas, entre paréntesis, subrayado, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Noten que el versículo aclara que este Judas es no el Iscariote. Me imagino que Judas, después de la traición de aquel, constantemente se presentaba a grupos diciendo, yo soy Judas, no el Iscariote, por favor, no me confundan, yo soy Judas, no el Iscariote, sino uno de los discípulos del Señor. No me confundan con aquel. Ahora, este Judas, el bueno, vamos a llamarle el bueno, hace esta pregunta, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esta es la pregunta que él hace a Jesús. ¿Cómo es posible, Señor, que te manifiestes a nosotros y tú no te manifiestas al mundo? Notamos en estas palabras tal vez compasión, ternura, un corazón evangelista. Señor, todos nosotros sabemos que eres el Salvador. Sabemos que tu evangelio es el evangelio de salvación y sabemos que en ti hay perdón de pecados. Nosotros sabemos eso, nosotros hemos creído eso. Señor, ¿no te vas a mostrar también al mundo? ¿No vas a manifestar esto al mundo? ¿No vas a salvar al mundo? Bueno, noten cómo el Señor contesta a esa preocupación o a esa pregunta. Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Noten que el Señor se enfoca en el aspecto interno de la salvación. Jesús le hace ver a Judas que la salvación se demuestra por un corazón cambiado que ama a Dios. Cristo no se va a revelar al mundo. Cristo se iba a revelar y manifestar con su Padre por medio de su Espíritu solamente a aquellas personas que sus corazones estaban abiertos para recibirle, personas que le amaban. Cristo no se iba a manifestar al mundo. El problema del hombre, lo hemos dicho en otras ocasiones, es un problema del corazón. Problema de una persona que no percibe ni ve las cosas de Dios.
Cuando la obra de salvación de Dios se manifiesta en una persona, esta salvación se observa en un corazón que ama a Dios, un corazón arrepentido, y es el corazón de un individuo. El mundo en general rechaza a Dios. Usando las palabras de Pablo, cuando él dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. El mundo está ciego a las cosas de Dios. Están vivos físicamente hablando, pero muertos en su condición espiritual. Dios tiene que revelar su evangelio. Esta es la obra de regeneración que implica la iluminación del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Dios se revela a personas cuyo corazón está abierto a la verdad del evangelio, y esto es obra de Dios. ¿Recuerdan Lidia? La ilustración de Lidia en el capítulo 16 de Hechos. Esta era una persona, nos dice el pasaje, que piadosa. Era una persona que adoraba a Dios, posiblemente prosélita judía. Y nos dice ahí el pasaje en 16, Hechos 16, que Lidia adoraba a Dios, y continúa diciendo Lucas, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo les decía. Donde que nadie puede abrir el corazón a Dios simplemente porque Él quiere, sino que Dios tiene que abrir el corazón. Dios se va a revelar a individuos en el corazón. Y esto es justamente lo que Jesús está diciendo a Judas. El que me ama, a ese me manifestaré. La tradición nos dice que Judas Tadeo llevó este evangelio a Siria, como el resto de los apóstoles, con la excepción de Juan. También Judas murió martirizado, predicando el evangelio. Un hombre tierno, un joven que tal vez fue el favorito de su madre. Este es el hombre que Dios llamó y usó para su gloria. Qué interesante, ¿no? Este grupo de 11 apóstoles, todos distintos, sin nada que sobresalga en sus vidas. El Señor usa todo tipo de personas y no tiene nada que ver con su trasfondo, sus virtudes, sus vidas personales. Dios es el que lleva a cabo toda obra a través de los individuos, y Él, por supuesto, se lleva la gloria. Esto es lo que estamos aprendiendo a través de estos hombres de Dios. La semana que viene hablaremos del fracasado. Cada uno de estos, a pesar de sus flaquezas y debilidades, fue transformado en un apóstol del Señor Jesús, un predicador del evangelio. Judas, quien nunca creyó, fracasó rotundamente. La tragedia humana más terrible en la historia. Judas Iscariote, de quien veremos o hablaremos la próxima semana. Padre, te agradecemos en esta mañana por habernos instruido, habernos enseñado algo acerca de estos hombres de Dios, tus discípulos que tú también llamaste a ser apóstoles. Gracias, Señor, por esta realidad tan preciosa de que tú llamas a personas comunes y corrientes como somos cada uno de nosotros, y nos formas, nos moldeas para ser usados por ti. Te damos gracias, Señor, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces,
Gracias.